¡Hello! Y sí, estoy grabando esto justo después del blog de los libros. Este es el episodio número 26 de Cosplay Closet. Esta vez vamos a hablar de Shiki Eiki, también conocida como Yama Xanadu. Ella es de Touhou Project. Este personaje es una llama. Y no era animal. Significa que trabaja juzgando a los muertos si han sido buenos o han sido malos. Como Papá Noel. Y bueno, básicamente es un personaje al que le gusta mucho ir sermoneando por ahí. Me hacen gracia los personajes que son así muy quejicas, vamos. A este personaje lo conocí a través de la canción Dansai Yama Xanadu, o como se pronuncia esto, porque no sé cómo se pronuncia la X, es exactamente. Que es básicamente está quejándose de todo el mundo, de lo que hace. Personalmente tiene razón. Y me hace muchísima gracia la canción y tiene un ritmo muy bueno. Y bueno, después de la música es cuando conocí los juegos, aunque soy malísima en ellos, así que muy lejos nunca he llegado, por más que lo haya intentado, porque es que se me da fatal y me pongo nerviosa y mal. Recuerdo que a finales de verano de 2011 estaba empezando a hacerlo y lo terminé a inicios de 2012. Como no estoy grabando nada con ese cosplay ahora mismo, no me vais a ver la peluca puesta. Pondré alguna foto y ya. Bueno, vamos a empezar por el gorro. Creo que podría tener un poquito mejor de volumen si estuviera hecho con otra tela. Pero en aquella época yo estaba haciendo un montón de cosplays para mejorar y estaba utilizando telas baratas para poderme permitir hacer más. Pues la verdad es que se nota, porque cuando la tela no es tan buena tampoco te permite hacer bien ciertas cosas. Aunque honestamente creo que aunque hubiera utilizado telas buenas hay ciertas cosas que tampoco me hubieran salido bien. También debería haberle puesto más cantidad de tela a lo blanco, pero racaneaba de cantidad de tela de donde podía. Estas piezas son de goma eva. Las hice 2 veces si no recuerdo mal, porque la primera vez no salieron del todo bien y esta vez conseguí que se endurecieran bastante, tanto que al colocarlo aquí se me dobló un poco, le salió una grieta y esas cosas. En fin, las de goma eva pues le di muchas capas de cola blanca para endurecerlo y lo pinté con negro primero y luego con el dorado. En general da el pego y pues está bien. Esto lo hice con cartón, ¿vale? Pegué 2 tiras de cartón y traté de tapar los agujeritos con cola termofusible. Aparte es que no había conseguido bien ver los dibujos que habían aquí. El tamaño era como un poco pequeño. Siempre me quedé con la sensación de que lo quería cambiar, así que lo rehice. Esta vez lo hice con una base de un cartón fino muy duro que tenía y lo forré para que no se estropeasen los bordes, y ahí sí que me esmeré bien en ver los símbolos y todo eso. Los calcetines, que esto pues obviamente no lo he hecho yo. Los zapatos pues son unas Mary Jane normales, que os las enseñaré luego porque ahora no las tengo fuera del cajón. Y estos son los 2 lazos que le pongo a los zapatos, que me da la impresión de que este blanco que ha oscurecido el tono blanco. Tal vez ha sido por estar al lado de telas negras, no lo sé. Y la falda. Para hacer las tiras estas, pasa que con la parte superior de este personaje tuve que coser las tiras por separado y acabé un poco hasta las narices y no tenía ganas. Entonces yo lo que quise fue comprar una cinta especial que hay. Es una puntilla con agujeritos para pasar por dentro de la cinta
y que la cinta pueda ser toda seguida y solo tienes que coser la puntilla con agujeritos. El problema es que no conseguí encontrar de color negro. Lo que conseguí encontrar fue esto, y son más bien como circulitos. Y no es exactamente eso, porque aparte, al ser elástico, en vez de el corte en recto, lo hace como recogido y no queda del todo como debería ser. Pero bueno. Y pues la falda es una falda de círculo normal, con un poco de fruncido en la cinturilla, y pues no hay muchísimo misterio. Y el top opino que para que quedase bien debería haber hecho por un lado el chaleco y por otro las mangas. O hacerlo de otra forma, porque creo que no le di suficiente volumen a esta pieza de la manga, que todavía no sabía hacer bien el volumen de esta clase de mangas. Y luego los botones, que el botón de la falda está hecho igual, lo que pasa es que no se veía. Me compré una máquina para poner esta clase de botones y no tener que coser ojales, porque estaba hasta las narices de coser ojales, y coser ojales en este tipo de tela es un horror. Esto es lo que yo me estaba quejando, y es que las pinzas en esta clase de tela se quedan fatal, por muy bien hechas que estén, siempre queda un pliegue muy feo. Y acabé hasta las narices de coser esto. Para lo del cuello no utilicé bies, utilicé cinta, entonces obviamente no quedó del todo bien. Y aparte la pieza esta le puse un velcro y se ha despegado, porque no cosí el velcro, lo pegué con silicona. Lo de los hombros lo hice con unas piezas de rodilleras, que en realidad es pues como polipiel. Las pinté de negro, les hice las señales con una pintura que es básicamente cola blanca, y se quedaba como en volumen. Realmente en las sombreras no llegué del todo a ver bien lo que ponía en las sombreras, entonces es un poco inventado. Y bueno. ¿Opino que podría estar mejor hecho? Sí. ¿Ganas de rehacerlo ahora mismo? Pues la verdad es que no muchas. Quién sabe, a lo mejor dentro de un futuro me lo planteo otra vez. Pero la verdad es que me da pereza. No puedo retocarle nada. Está mal desde la estructura, porque empezando por la tela, que no es la mejor elección, no es una buena tela. Y tiene muchos fallos de construcción, porque fueron de los primeros cosplays que hice y se nota. La única cosa que reutilizaría de una vez para otra sería la vara y las cintas, pero lo que es actualmente mucha idea de rehacer este cosplay no tengo. Con este cosplay grabé parte de Bagapel. La verdad es que es bastante cómodo, aunque no esté muy bien hecho, por lo menos no está dentro de la categoría de los que me ajuste excesivamente al cuerpo, así que es cómodo. Que me lo voy a poner y ahora volveré. Volví. Y pues nada, antes he hablado muy deprisa con eso de que no tenía problemas con este traje. El 2020 se ha cebado conmigo un poco, y aunque he estado haciendo ejercicio, no he podido salir a andar, que es lo que a mí de verdad me ayuda. Ruedan un poco las mangas estas. Y bueno, en el tema de la peluca, en el tema del mechón largo, no recuerdo en qué lado lo tengo ahora mismo, pero honestamente es que lo siento si escucháis algún ruido, pero es que esta casa es así. Depende de la imagen en la que mirase, tenía cada mechón hacia un lado diferente, y al final me acabé haciendo un lío y no sabía cuál era cuál, y no sé si lo hice bien o lo hice mal, pero bueno. Y bueno, eso, ya sé que no es
el mejor de los cosplays y que ahora mismo no está muy usable por mí, pero espero que os haya gustado. Bomberman, Bomberman. Pues eso, que lo veo como un traje que hice en mi época de aprender cosas, me sirvió para eso. Está regulero, pero bueno, en fin, es lo que hay. En fin, hasta la próxima. ¡Ah! ¡Dansai! ¡Dansai! ¿Qué opinas de esto? ¿Sí? ¿A ti te parece bien? Pues si a ella le parece bien, es todo lo que hace falta. ¿Verdad que sí, Regalinchis?